Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes por acá. Este, la verdad que no tenía muchas ganas de grabar, pero sí me parece importante decir esto y si lo dejo pasar después me olvido. Así que lo voy a decir igual. Em, respecto, primero me voy a anotar lo otro porque me acabo de acordar de otra cosa. Em, bueno, em, sí, medio que un poco relacionado con uno de los videos que hice, con una de las cosas que hablaba en uno de los videos que hice, de los últimos videos que publiqué, respecto del, respecto del, de los laburos, o sea, de cómo usaban y usan todavía, usan todavía el tema del laburo, ¿no? O sea, de los laburos que no consigo, de la plata que no me pagaron por ahora. Y de los laburos que sí consigo, que son, digamos, los más mal pagos, los peor reconocidos. Y sí, solo si está en el rango de lo humillante, en términos de que alguno de los tarados de esta secta tenga control de la situación, tenga acceso a la situación. Este, Tarados o taradas, porque hay de los dos. Entonces, otra de las formas en las que se manifestó esto, pero también vinculado con los rituales de humillación, ¿no? Que hicieron un montón, una bocha. Eh, los rituales de humillación están vinculados con, para las personas que no saben, no por los que ven ahora que sí lo saben, sino por los que van a ver después los videos y que por ahí no lo saben. Los rituales de humillación, eh, bueno, a nivel masivo podría ser el gobierno de la Unión Europea, ¿no? Insultando la inteligencia de miles de millones de seres humanos, pero eso es un ritual de humillación, no es chiste, no es una forma de decir. El gobierno argentino es un ritual de humillación. Encima no lo votó la cantidad de gente que dicen que lo votó, pero es un ritual de humillación. Un segundo. Bueno, pero cuando quieren focalizar en una determinada persona, entonces hacen brujerías más directas y rituales de humillación de diversa índole. Puede ser brujerías propiamente dichas, así como excluyentes, o, bueno, robarle el acceso al dinero a una persona, estafarle alguna cosa directamente, pero después, por ejemplo, yo en este momento no tengo ni detergente en mi casa, no puedo comprar detergente momentáneamente. Bueno, entonces hay gente en situaciones más difíciles puntualmente respecto a los principios, o sea, con cuestiones más pegadas a lo inconsciente, digamos, al desconocimiento total y al inconsciente, al no tener la menor idea de la importancia de ciertos asuntos.
bueno, hay personas que terminan accediendo a cosas realmente que deprecian en todo sentido su ser, su, su recorrido de vida, su experiencia de vida. Pero en este caso, por ejemplo, otra de las cosas que han hecho, esto de la búsqueda de mantenerme humillada, este, según su mentalidad, pues no, yo no me sentía humillada, yo estaba haciendo lo que yo estaba haciendo, en este momento también. Pero lo cierto es que igual la guita que me deben me la van a pagar. Pero puntualmente me acordé algo que me había olvidado, que lo voy a anotar también. En el medio de una situación, cuando yo todavía no había cortado relaciones con esta que parecía mi hermana, eh, como, como conejo de la galera, esta chica compra una máquina que se llama sublimadora. Esa máquina tenía varios objetivos, o sea, que trabajando en esta línea de alquimia inversa, estas personitas querían quedarse con mi trabajo de sublimación, que obviamente que es muy importante y es muy trascendente, o sea, no solamente importante porque es un hecho importante, sino que es trascendente lo que estoy haciendo. Entonces, haciéndolo materia y comprándolo ella, e intentando con esa máquina sublimadora hacerme trabajar a mí en lo que ella quería que yo trabaje, estaba intentando apropiarse de, o sea, achatar un hecho tan importante como es la sublimación. En cualquier ser humano es importante, pero en este caso es alquimizar cuestiones realmente importantes de los seres humanos. Entonces, esa máquina, el nombre de esa máquina y todo lo vinculado a esa cuestión tenía como por objetivo unas cuantas cosas respecto de la humillación y respecto de apropiarse de capacidades mías, convirtiéndolas en un objeto comercial, no, así como una cagadita. No porque trabajar de eso sea humillante, ¿no? No, no, no hablemos boludeces. Lo cierto que mire cómo se dieron las cosas. Que si no hubiera sido un intento de ritual de humillación, eso hubiese persistido por más que yo hubiese dicho no cuenten conmigo. Pero al instante que yo dije no, yo no voy a, yo no me voy a, no me acuerdo, porque hubo algo puntual que yo dije, no te creo nada. La verdad, no te creo nada. O sea, darme cuenta directamente, no te creo nada, sino darme cuenta de que era lo que estaba tratando de hacer esta persona. Y le corté el chorro así. Pero supuestamente era un proyecto de trabajo para varias personas, no solamente para mí. Bueno, desapareció la máquina, desapareció el proyecto de trabajo. Al instante que yo dije, no. O sea, se entiende que no se trata de una cuestión eh, de cuál sea el laburo, porque incluso si me propusieran un laburo buenísimo, maravilloso, re bien pago, pero que implica...
algo que implicara una humillación extrema. Por ejemplo, cuando, cuando estoy entendiendo todas estas situaciones, pero todavía no entendía todo el alcance, eh, suponiendo que mi vieja estaba esforzándose de más por mi situación, le ofrezco ayudarla en la casa, o sea, limpiar, ayudarla un poco con la limpieza de la casa. Inmediatamente empieza a utilizar esto para maltratarme. Muy sutilmente, ¿no? Con pequeños gestos, pequeñas actitudes. Actitudes sobre todo, muy sutiles. Y sutilmente le dije, andate a la puta que te parió, limpiate vos todo. A mí no me... No, pero digo, para que se entienda que no se trata de una cuestión de que se trata el laburo, no ese es el punto. El punto es toda la situación conectada, ¿no? Si a mí me ofrecieran un laburo súper bien pago, pero me estuvieran proponiendo en el medio de esa situación humillaciones graves, sutiles, no lo aceptaría porque estaríamos en la misma. Esto no quiere decir cualquier cosa, digamos, no es cualquier cosa, ¿no? No es que, ay, si haces algo que no te gusta entonces es humillante, no, para nada. No me gusta lavar los platos en mi casa, no me gusta limpiar, es el día de hoy que no me gusta limpiar, pero lo hago y no me parece para nada humillante. El punto es cuando hay un objetivo externo de humillación, por ejemplo, algunos principios importantes o cuestiones o asuntos importantes que no tengo forma de alquimizar en el momento como para poder transformarlos en algo zafable, digamos. Tampoco asumiría como un intento de humillación. Un segundo. Estar laburando en algo y que algo de lo que estoy haciendo no me gusta. No se trata de eso, sino que cuestiones puntuales. Y como acá no acá en mi casa, pero sí en esta situación hay muchas energías de otros planos, o sea, pusieron a trabajar muchos espíritus, o no sé cómo se llaman, entes, qué sé yo. También demonios, esas cosas. Entonces, a veces van por lo más border, ¿no? Por lo más eso. Entonces, yo estoy como todo el tiempo transmutando y trabajando con esos asuntos precisamente porque por eso, ¿no? Por las entidades que metieron en todo esto, entonces se presenta en cualquier situación y hay que estar todo el tiempo como deslindando o transmutando o prestándole más atención puntualmente por las consecuencias que ha tenido en el pasado cuando no me daba cuenta, sobre todo. Entonces, por eso es que como que soy muy puntillosa con ese aspecto de este laburo. Ya dije que no es un laburo, pero no sé, no me sale decirlo de otra manera. Y que haya sido utilizado un demonio que haya sido utilizado un demonio para respecto de esto del laburo y que no es un laburo y todo esto, que haya sido utilizado un demonio para despertar esta información y aparte como parte del plan ya, porque fue el primero que enhebró, Dios fue el primero que enganchó en términos de no porque todas las personas que hayan estado en mi vida todos estos años hayan participado, o sea, hayan pertenecido a, al plan del adversario, porque si no, bueno, si hubiese sido así, yo no estaría
acá ni en ningún lado. Hubo personas que no, gracias a Dios. Y hubo personas que no y luego sí. No sé si hubo personas que sí y luego no, pero sí sé que hubo personas que no y luego sí. Lo cierto que Dios haya usado a uno, dije el plan del adversario, porque el adversario tenía sus planes. Dios tenía los nuestros. Yo no los tenía. Yo tenía mis planes, obviamente derivados de los de Dios, pero yo tenía mis planes, derivados y vinculados y totalmente acordes a los de Dios. Pero yo tenía mis planes. Pero el adversario tenía sus planes también. Entonces digo que por los planes del adversario y porque Dios usa al adversario, siempre fue así, haya enhebrado al primero, que digamos que fue el que hizo el primer desastre, como para que yo entendiera esto. Bueno, eso no le da ningún mérito a la persona que hizo las primeras maldades y las primeras atrocidades y las primeras pelotudeces y las primeras crueldades y todo eso. Eso no le da ningún mérito ni ningún derecho sobre mi enorme esfuerzo en este asunto. Eso no le da ningún mérito. No es que porque esa persona, si no era esa persona, iban a poner a otra, porque para el adversario sí la gente es descartable, y para Dios y para Dios lo que es descartable es la gente que se la gente que no se arrepiente y se regala al adversario, ¿no? Y que no se arrepiente. O sea, en tanto no se arrepiente, es descartable en el sentido de que ya está, si esas personas se regalaron, ya, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que yo en esta situación, tratando de decirle a un montón de gente, che, paren porque miren que van a quedar pegados en una situación terrible, no es gracioso, no es divertido. Estamos hablando de cosas graves, de cosas densas, de situaciones que a ustedes ni se les cruza por la cabeza de qué se trata. Por favor, dejen el pedo, porque como ya habían hecho planes graves y compromisos graves, entregaron cosas que no eran de ellos, hicieron cualquier cosa y de ellas. Entonces era absurdo lo que yo estaba diciendo, era totalmente absurdo. Igualmente para esa gente sí era absurdo, pero no era absurdo para que se empiece a entender en el entorno y que se cerrara a las personas que ya se habían entregado y no se siguiera ampliando, gracias a Dios. Eso sí lo logré, ¿no? Bueno, no, eso también lo quiero decir. Ay, qué bonita. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Los rituales de humillación. Bueno, esto, ¿no? Otro ritual de humillación, ese, que de un momento a otro apareció una sublimadora, una máquina que sale súper cara. En ese momento supuestamente esa persona no tenía plata.
o sea, tenía como un laburante común plata para vivir, pero no para gastar semejante extra. Claro, yo no sabía que esta mina estaba hasta las pelotas haciendo cualquier cosa. Este, y entregándose, no sé si a esta secta o directamente vendía otras cosas. Lo cierto que en el mismísimo exacto momento en que yo digo que yo no me voy a enganchar, que yo no voy a participar, desaparece desaparece todo el proyecto de la máquina sublimadora. Y por mucho que ahora compre nuevamente otra máquina sublimadora, no va a desmentir lo que estoy diciendo. Una cosa muy curiosa, muy interesante, esas cuasi pelotudeces, detalles re ínfimos que me sorprenden cuando los encuentro. eh, lo dijo Gaby Tarot ayer. Dice, Gabriela Guevara se llama, Dios me la bendiga, me la perdí y me la cuide. eh, Dijo, dice, para decir mentira nadie pide prueba, pero cuando le estás diciendo una verdad todos quieren pruebas. Todos quieren pruebas documentales, todos quieren pruebas concretas, bien fundamentadas. Pero para repetir mentiras nadie pide prueba. Todos dicen cualquier pelotudez y creen una mentira sin ningún... Mirá vos, ¿no? Qué interesante ese detalle. Este... Bueno, pero eso, los rituales de humillación y todas esas cuestiones no están vinculadas a que el trabajo sea humillante. De hecho, ¿qué les han hecho a todas las super mega talentos? Porque no es mi estilo de música ni nada, pero este pibe Justin Timberlake, sí. ¿Y cuántos gente súper talentosa, actores, actrices, cantantes, la industria de la música, ni qué decir, la industria del pop, les terminaron haciendo rituales de humillación terroríficos. O sea que no tiene nada que ver, los rituales de humillación no tienen nada que ver con ser humillable o con que el trabajo o la función que se está llevando adelante sea humillante, sino que son ese tipo de demonios que tratan de meterse por cualquier lado, si pueden a través de los gobiernos. Para el adversario es mejor porque como que tiene más alcance. Me espanto. este, Me río porque bueno, me río un poco de esa contradicción, ¿no? De cómo termino usando el lenguaje en términos de mejor qué, cómo va a ser mejor eso. Pero claro, está todo el lenguaje infiltrado por esa, por esa conducta. Está todo el lenguaje infiltrado por esas conductas por esos principados y potestades de las tinieblas. Entonces está muy enredado, ¿no? O sea, porque la palabra mejor ahí no va, por ejemplo. Entonces, a veces cuando lo engancho, cuando escucho esas formas de decir o qué sé yo, todavía me da como un poco de gracia, como diciendo, "Ugh". este, Como lo estoy mirando de este lado, no me doy cuenta qué mariposa es. Porque hay una variedad de mariposas que vienen acá. Gracias a Dios. Bueno, eso por un lado, lo de los rituales de humillación. Ah, otro aspecto de esa cuestión es que por los siglos de descajete, por los siglos de desequilibrios, de mentiras, de maldades, de crueldades, de legitimación de la falsedad, de la arbitrariedad, por los siglos de tantas atrocidades,
a veces es necesario humillarse en lo personal, o sea, humillarse ante Dios, por ejemplo. No solo por el temor a Dios, que yo antes no lo entendía, pero ahora sí lo estoy entendiendo. Claro, yo lo que no entendía era que yo sí tenía temor a Dios, por eso pasa que no lo entendía como temor, sino como decir, esto no se hace porque no se hace. Bueno, no, pero también no se hace porque no se hace porque no se hace, pero porque hay una garantía, ¿no? No es una garantía. Hay una verdad de quien hay un punto de quien hay un parámetro que no se negocia, hay puntos incorruptibles, no es uno solo, son varios. Son varios asuntos que no importa el tiempo y el espacio, sino que es invariable. Las costumbres pueden variar culturalmente, hay muchas cosas que cambian, pero hay asuntos invariables, incorruptibles. Y sí, hay quien evalúa, si existe quien evalúa, quien define, digamos. Entonces digo, a veces, por todos estos despelotes totales culturales que han ocurrido, a veces es necesario precisamente porque no encontramos, es como naturalmente no encontramos ese equilibrio interno, esa humildad que nos permita mantenernos humildes ante la vida, digamos, para poder seguir aprendiendo, enseñando y sensibles a la intuición, sensibles a la espiritualidad, sensibles a Dios, sensibles, atentos a esas cuestiones, ¿no? Atentas, a prestar atención a esas cuestiones, que muchas veces son micro detalles, o sea, mini detalles, súper, súper, este, a veces es eso y a veces es la humildad de saber que mm, imposible, imposible ser omniconsciente, digamos. Es imposible. Entonces, es imposible para los seres humanos en este plano de existencia, es imposible ser omniconsciente. Por lo tanto, fe y humildad, ¿no? Bueno, hay otra gente que cambia fe y humildad por brujería y talismanes y ídolos y todas esas cosas. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Hay una planta que crece en estas paredes que es demasiado hermosa y que si yo la quisiera criar no puedo, porque es una forma de helecho que no es tan delicado y quisquilloso que nunca lo pude criar, pero crece en las paredes como si fuera el mejor lugar. Donde se rompe el revoque ahí sale, qué belleza que es. Bueno, aparte porque sin humildad no se aprecia nada. Sin humildad no se termina apreciando nada. No se termina valorando nada, no se termina agradeciendo nada suficientemente, no se termina disfrutando nada. Son todas cosas conexas, ¿no? Todas cosas relacionadas. Bueno, y cuestión.
Bueno, respecto a lo de va de retro, que decía el otro día. Eh, en mi perspectiva respecto de esto, lo que yo aprendí, lo que yo entendí, lo que yo vivo y practico, mi praxis diaria. Vení. Dale, no te quedes ahí en el medio. No. Bueno. eh, Revisar el pasado, revisar los actos propios, no es necesariamente, a veces sí, no es necesariamente ir de retro. O sea, eh, no es una retrospectiva a la que intenta llevarte el satanismo muchas veces. No es eso, necesariamente. A veces sí, pero no necesariamente. A veces observar los actos propios, comprender. Te reconfundiste. A veces comprender, a veces volver a observar con más detalle los actos propios o los hechos del pasado es imprescindible para avanzar, ¿no? Si no se conoce la historia, es difícil, es difícil, es difícil asumir sus lecciones, asumir lo que nuestros ancestros y ancestras aprendieron. Si no conoces la historia de tu época, de tu ancestralidad, o sea, ¿no? Ciertos parámetros fundamentales, si no los conoces, necesariamente vas a cometer gran parte de los errores que ellos cometieron o no vas a asumir sus lecciones, no vas a entender qué es lo que de esa ancestralidad necesitas actualmente, digamos, qué aprendizajes de esa ancestralidad necesitas para avanzar. Y avanzar no es un salto hacia, no es huir hacia adelante tampoco, ¿no? La defensa maníaca por excelencia. Huir hacia adelante, como negar la actualidad y saltar hacia un futuro que no existe. Que no existe porque todavía no se construyó. Entonces, ¿por qué dije lo de la defensa maníaca? No sé. Ah, claro, en el sentido de que si se malinterpreta, si se malentendiera esto de qué significa ir, va de retro, qué implica esto de va de retro, que también está vinculado con la cuestión de la humillación. Si se malinterpreta eso, entonces alguien podría malinterpretar que avanzar es ir todo el tiempo hacia adelante como las películas boludas estas. Este, ay, rendirse jamás, retroceder nunca, rendirse jamás. Hay veces que estás haciendo mal las cosas, tenés que retroceder, necesariamente. Hay veces que estás haciendo mal las cosas, tenés que parar, necesariamente. Entonces, claro que tiene que ver lo que dije, del saltar huir hacia adelante, en términos de esto, que entonces sería huir hacia adelante. Dar por hecho que lo que se me raja la gana es un hecho, ya está, ya existe, ya es. Entonces, avanzar sin observar, bueno, sin humildad, sin observar las circunstancias, arrebatadamente, sin sentido. Eso no es avanzar tampoco. Eso puede ser ir de retro exactamente. Entonces, por un lado lo que estoy diciendo es otra vez, como casi siempre,
súper obvio, es sentido común, pero sentido común descolonizado y lejos, bueno, también, ¿no? Descolonizado y lejos de la neurosis eh, considerada normal. O sea, estas problemáticas problemáticas, bueno, ya no sé, ya no sé, en otra época puede ser, pero ahora no sé. Porque en una época la mayoría de la gente era neurótica, ¿no? Con estas dificultades en asumir la realidad que percibían y con ciertas inhibiciones y dificultades para asumirse así, a sí mismos, y también para entender o asumir la realidad como era, como es. Pero actualmente yo no sé si la mayoría de la gente está neurótica o no, o ya estamos en unas mayorías que no pertenecerían a esa forma de relacionarse con la vida, con el mundo, con los otros y las otras. Ya hoy día no sé, por momentos parece que es una cuestión medio poblacional. Depende de qué poblaciones observes, vas a encontrar una u otra mayoría, digamos, volcada a determinados tipos de estrategia de afrontamiento de la vida, de la realidad. Esto le va de retro Satanás, no necesariamente observar el pasado o revisitar algunos hechos o algunas cuestiones es ir de retro. A veces o es humillarse o algo así, no, a veces es imprescindible para poder avanzar, o sea, a veces esa misma observación es ir para adelante, o sea, observar ese pasado un poquito más detenidamente o algunos hechos del pasado más detenidamente es precisamente ir hacia adelante. A veces pedir perdón, ya lo dije, a veces pedir perdón y revisitar ese pasado es la única forma de avanzar. A veces es pedirse perdón así, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a otra persona, pero de ninguna manera insistir con la mentira, de ninguna manera insistir con las mentiras o con la mentira de que, bueno, con la mentira. Creo que es suficiente, ¿no? Quizá tenga que decir que no voy a aceptar ninguna disculpa falsa, ninguna persona que venga a tratar de mentirme, ni persona, ni energía, ni proyección, ni nada, ni proyección psíquica, ni nada. No voy a aceptar ninguna mentira, ninguna disculpa falsa de nadie. No voy a encubrir ningún tipo de barbaridades, de ninguna manera. Lo cual no quiere decir que si alguien realmente se arrepiente de alguna barbaridad que
hizo contra mí o contra mi familia, pero verdaderamente se arrepiente, no lo acepte. No me volví despiadada, tampoco, a pesar de que hicieron un esfuerzo, ¡ah! Pero no, no, no me volví despiadada, tampoco, gracias a Dios. O sea, si alguien realmente pide perdón, en serio, eso no quiere decir que yo le vaya a abrir la puerta a cualquiera. La puerta de mi casa está cada vez más, cada vez menos gente tiene posibilidad de entrar a mi casa. Realmente en este momento muy pocas personas. Y así está bien. Digo, no solamente con las personas que hay, sino con las personas que merecen. Porque bueno, ya se sabe el problema por el que estoy pasando, la persecución por la que estoy pasando. Entonces, eso, tampoco voy a aceptar disculpas falsas, ni voy a negar a personas que verdaderamente estén arrepentidas de lo que han hecho, lo cual tampoco quiere decir que les vaya a cargar su karma, de ninguna manera, porque fue demasiado difícil todo esto como para dar un paso atrás. Imposible. ¿Ven tan hermosa? Bueno. Ay, qué pesado este. Ay, no hay pajaritos diferentes ahora. Piando. Bueno. Ay. Bueno, les voy a decir hoy porque si no me voy a olvidar. Escuché a una de estas canalizadoras de habla anglo, no sé si norteamericana o inglesa, o canadiense, o tarotista, ¿no? No, esta no es tarotista. Bueno, por lo menos no está laburando el tarotista en YouTube, por ahí sí es tarotista. Casi toda esa gente tira tarot. Pero escuché a una de habla anglo, no sé de dónde, que decía que cuando ella era chica, esa mujer debe tener unos 40 y algo, y contaba que cuando ella era chica en la escuela tenían unos programas de desarrollo de otras capacidades. O sea que en los países de habla anglo tenían un intento de rastreo de los pibes y los nenes y nenas que había con capacidades diferentes. Miren de dónde viene este asunto, ¿no? O sea, esto viene de largo. O sea, yo no lo dudo, por supuesto, por lo que yo viví, no lo dudo que viene de largo, pero digo que en otros lugares directamente lo que se llamaría el primer mundo, porque en una época le llamaban así, fíjense, directamente iban a estudiar a los chicos chiquitos a ver qué onda, a ver quiénes eran los que tenían capacidades diferentes. No me quiero imaginar a los que sí engancharon verdaderamente con capacidad diferente la que le hicieron. Igualmente están tan súper inteligente Dios que nos escondió de maneras bastante eficaces, incluso a la vista. O sea, nos escondió a la vista sabiendo que teníamos capacidad diferente, pero escondió de tal manera nuestras capacidades, la forma en que esto se presentaba, que hasta esto, ¿no? Hasta el punto de
eh, estar diciéndole que no escuchen ni una palabra, no entiendan nada de lo que están escuchando. Están viendo y no ven, están oyendo y no oyen. San George. Tenía Always Near Me Vision. Bueno, está fake hoy. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançará. ¿Qué será eso, no? En este momento estoy pasando el tiempo nomás, pero ¿qué será eso? Estoy viendo en Virginia. Así suave se quebre.